Ahí está. Ok, ¿cuál es el contenido de esta carta? Bueno, esta carta está escrita por el anciano, como se autodenomina Juan, ¿sí? La escribe a Juan, la recibe Gayo y, ay, trae como eco el micrófono, ¿verdad? Lo voy a separar un poquito porque se oye mucho eco, bueno, repetimos otra vez. Esta carta la escribe Juan, que es el anciano. La dirige para Gayo, que es quien la va a recibir. Está Diótrefes, que es quien provoca la carta, y Demetrio, que es quien la lleva. Una carta anterior ya había sido enviada por Juan a Diótrefes, pero Diótrefes no le había hecho caso, la había ignorado, y él se rehusaba a dar hospitalidad a los amigos del anciano, a los amigos de Juan, e inclusive excomulgaba a las personas que estaban recibiendo a los ministros que eran enviados por Juan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juan se ve en la necesidad de escribir esta carta a Gayo para instarlo, para instruirle para que reciba a Demetrio. ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, pues como lo dijimos, el autor de esta carta es Juan, y la escribe aproximadamente entre el 80 y el 90 después de Cristo, al final del primer siglo. Y probablemente esta carta esté escrita desde Éfeso, así como las anteriores cartas que había estado escribiendo Juan. La carta está dirigida a Gayo, que era un amigo de Juan, un amigo del amado anciano que vivía en otra ciudad, y también está dirigida a otras creyentes, a los cuales se les va a mencionar por nombre también durante la carta. ¿Cuál es el trasfondo de esta carta? Bueno, Juan es uno de los apóstoles originales de Cristo, ¿verdad? Y ahora, así como lo vimos en la segunda epístola, él se está identificando con el título de el anciano. Esta epístola está dirigida a un fiel seguidor de Cristo, que ya lo mencionamos, que es Gayo. Yo cuando estaba viendo esto, yo pensé que estaba este Gayo de quien está hablando Juan, era el mismo del que nos habla en Hechos 19, que era el que estaba con Pablo, pero ya vi que no era él. Entonces pensé que quizás entonces sería el de Hechos 20, pero tampoco, por lo que entonces pienso que a lo mejor Gayo era un nombre común para algunas personas, ¿no? Entonces, esta persona es un seguidor, pues, de Asia Menor, un seguidor de Juan que está en Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Y como les mencionaba hace ratito, esta carta probablemente, como las otras epístolas de Juan, fue escrita desde Éfeso a finales de los 80, principios de los 90. En el primer siglo era muy común que a los ministros itinerantes. ¿Qué son los ministros itinerantes? Son aquellos que viajaban de una ciudad a otra llevando el mensaje de Cristo. Y ellos tenían el respaldo de los creyentes que los recibían en las casas y que también les ayudaban en su camino con apoyo material y con apoyo financiero, con apoyo monetario. Y Gayo era uno de esos muchos cristianos que estaban con amor, hospedaban a estos ministros itinerantes y que los apoyaba. Sin embargo, había un líder que se llamaba Diótrefes, que él se resistía con arrogancia a la autoridad de Juan y que se negaba a recibir a estos mensajeros que eran enviados por Juan. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, la carta tiene 3 propósitos principales. El primero, pues, es elogiar a Gayo por su hospitalidad, por la bienvenida, por la amigabilidad, por la bondad y por la generosidad y el fiel respaldo que él les da a los ministros itinerantes que son de confianza. La segunda es hacer una advertencia indirecta al líder rebelde, a Diótrefes, por la manera en la que él se está comportando. Y la tercera, preparar el propio camino de Juan para su visita, para la visita personal que él haría
a la ciudad. ¿Cuál es el énfasis en la carta? Bueno, la obligación de la hospitalidad cristiana, especialmente con los ministros itinerantes aprobados. Si recuerda, bueno, eso lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, mejor para no avanzarle poquito. ¿Qué características especiales tiene esta carta? Bueno, esta carta es la carta más corta de la Biblia. Le voy a pedir que por favor vaya y vea cuántos capítulos tiene el tercer libro de Juan. 15, versículos, ¿verdad? Dije capítulos. ¿Cuántos versículos? Tiene 15. ¿Y la segunda? Ay, entonces parece que hay un error, ¿verdad? Parece que no es la más corta. No, lo que pasa es que sí es la más corta. Es la más corta porque en su lenguaje original la carta nada más tiene 219 palabras. Vienen 219 palabras escritas en griego, mientras que la segunda son 303 palabras. Por eso, Tercera de Juan es la carta más pequeña de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda cuál era la más pequeña del Antiguo Testamento? Era Abdías, que solamente tiene un capítulo. Bueno, pero Tercera de Juan es la carta más corta de toda la Biblia, del Nuevo Testamento, pero también de toda la Biblia. Y esta carta nos va a proporcionar información sobre diversas e importantes facetas de la iglesia primitiva hacia el primer siglo. Y aquí vamos a encontrar unas semejanzas entre la epístola segunda y la epístola segunda. Segunda y tercera. ¿Cuál es la semejanza? La hospitalidad. Las dos hablan de la hospitalidad. Pero ¿se recuerda cuál era el tema de la segunda carta? ¿A qué se refería con la hospitalidad? ¿A quiénes estaba diciendo que no se les debería de dar hospitalidad? ¿Sí se acuerda? A los falsos maestros, ahí estaba Juan diciéndole muy claramente que no se le podía dar hospitalidad, porque entonces era una manera como de apoyar lo que ellos estaban haciendo. Y sin embargo, en esta carta, en la tercera carta de Juan, aquí está haciendo un aliento para que se dé hospitalidad y que se respalde a los ministros de confianza. El objetivo aquí es de que, mientras que en la segunda carta se les está diciendo, no podemos hospedarlos, no podemos hacer este respaldo. ¿Por qué? Porque estamos entonces promoviendo erróneamente ministerios falsos. Pero aquí en la tercera les dice, aquí sí lo podemos... Aquí sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí ellos, los ministros itinerantes aprobados, están divulgando el verdadero mensaje del Señor. ¿Cuál es el panorama del libro de Juan? Bueno, pues como dijimos hace ratito, esta es una carta privada . Es una carta personal, es una carta privada, así como era la carta de Filemón. Es una carta que va exclusivamente dirigida para una persona. Dijimos también que es una carta que es la más corta del Nuevo Testamento y también de toda la Biblia. Y el asunto aquí es la hospitalidad cristiana como evidencia de que uno anda en la verdad. Gayo, que es quien va a recibir esta carta, es un convertido de Juan y es un amigo íntimo de Juan. Es una persona muy cercana a Juan. ¿Por qué? Porque Juan se refiere a él como amado, que está traducido de la palabra griega agapetos, ¿no? Así es como se dirige Juan a Gayo. Y junto con la verdad del Evangelio, Gayo y el anciano comparten la práctica de la hospitalidad cristiana hacia los ministros itinerantes aprobados. Aquí, entre lo que está hablándole Juan de la hospitalidad y a Gayo, en medio de la carta se habla de Diótrefes, quien se ha impuesto en la iglesia como un líder, ¿sí? Él quiere ser un líder, él quiere ser el primer líder de todos ellos.
Y su manera de imponerse, su manera de mostrar su autoridad es rechazar la carta de Juan, rechazar la carta del anciano y también a todos los ministros itinerantes que sean recomendados por medio de esa carta. Ay, disculpen, pero es que no le sé manejar muy bien con el celular, ¿eh? Ok, a la luz de la primera y la segunda epístola, aquí a lo mejor podemos pensar que Diótrefes era quizás un falso maestro, pero no es exactamente lo que nos dice la Escritura. No es que Diótrefes haya sido un falso maestro, sino que es nada más una persona que quería imponerse ante la autoridad de Juan. Actualmente en nuestra cultura, por ejemplo, si tenemos a una persona que viene a visitarnos, un predicador que viene a hacer una campaña o algo así, pues lo normal ahorita es de que nosotros lo hospedemos en un hotel. Sin embargo, antes, en el primer siglo, no era así. La hospitalidad hacia los extraños era considerada una virtud. Y el alojamiento pues estaba asociado normalmente con el templo o con la sinagoga a la que iban a visitar. Esto fue como el corazón y el alma de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Así, si ellos estaban viajando, pues sabían que podían recibir hospitalidad dentro de una comunidad de la iglesia local, en cualquier parte del mundo conocido hasta ese momento. Y así funcionó durante todo el Nuevo Testamento. O sea, por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar cuando Jesús mandó a los 12, cuando Jesús mandó a los 72. Ellos eran hospedados en sinagogas, eran hospedados en templo. La hospitalidad era usualmente esperada del propietario, que normalmente era el líder de la iglesia. Pero también se esperaba este tipo de hospitalidad de quienes tuvieran casas grandes, de quienes tuvieran casas espaciosas, así por ejemplo como el caso de Lázaro, que hospedaba a Jesús y también a sus discípulos. Aquí podemos ver cuán íntimamente está conectado en el primer siglo el propietario de la casa, la hospitalidad y la iglesia que se reunía en esas casas. Los extraños que pretendían ser como portadores de las buenas nuevas acerca de Cristo necesitaban tener cartas de recomendación para poder recibir hospitalidad cristiana, así como en este caso lo está haciendo Demetrio. Sí, pero cuando los ministros eran ya conocidos, entonces llevaban una carta de recomendación de un líder de la comunidad a la que ellos iban a visitar. Aquí esto es bien importante que lo entendamos porque esto es la base de esta epístola, es el fundamento para poder entender qué es lo que está sucediendo en esta epístola. Y luego pues vamos ahora sí a dar el recorrido por el libro. Son 15 versículos, como lo dijimos, es una carta súper pequeña. ¿Con qué va a empezar? Inicia en el versículo 1 y versículo 2 con el saludo. Anuncia a quién va dirigida y quién la envía. Aquí vemos la palabra griega evodo en la versión original que le está hablando. Primero le dice agapeto, ¿no? Amado. Y luego le dice evodo, que quiere decir prosperando en todas las cosas. Y eso significa que tengas un buen viaje, que seas guiado por un buen camino. Y la oración de Juan para su receptor, que en este caso es Gayo, es que al andar por el buen camino de la comunión con Cristo, pues se pueda seguir en la voluntad de Dios y en su verdad, y así también experimentar una vida en abundancia, el propósito y la bendición y satisfacción que el Señor desea para nosotros. Este es el deseo que Juan está poniendo en su epístola como el saludo para Gayo, y pues obviamente que nosotros también lo tomamos, ¿no? Y luego nos vamos del 3 al 8. Y aquí Juan va a hablar de Gayo, que es quien recibe, quien va a recibir la carta, ¿no? Y que Juan le está diciendo que él es una persona de fiel testimonio, que él es fiel en andar en la verdad. Es elogiado Gayo por Juan,
y señala especialmente su fidelidad al mostrar la hospitalidad a los evangelistas y a los misioneros itinerantes. ¿Por qué? Porque Gayo les proporcionaba alimento, les proporcionaba alojamiento, dinero y cualquier otra cosa que ellos necesitaran para su ministerio y para su viaje. La entrega de Gayo a la causa misionera de Cristo que está compartiendo a la causa misionera con los evangelistas que están compartiendo el mensaje de Cristo a través del mundo era muy sobresaliente, y eso lo podemos ver en el versículo 6. No sé si alguien me ayude por favor a leerlo. Ahí se está elogiando la labor que Gayo estaba haciendo al sustentar o al respaldar a los ministros itinerantes, ahí en el versículo 6. Gayo trata a los predicadores que van con él con amor, pero no nada más con amor para ellos, sino por amor a los que no han escuchado todavía el mensaje de Cristo, por amor a los no convertidos. Y sabe una cosa, nosotros también podemos hacer mostrar esa clase de amor, nosotros también podemos mostrar esa devoción. Quizás no todos tenemos el llamado misionero, pero no, creo que nosotros tenemos el llamado a apoyar. A lo mejor nosotros podemos apoyar fielmente a aquellos que llevan el mensaje de Cristo a otras culturas o a aquellos lugares en donde aún no es conocido el nombre del Señor. Y para nosotros esto debería de ser como no solamente un deber, también un privilegio, poder satisfacer las necesidades de los misioneros que están llevando el mensaje del Señor y contribuir a la obra y a los esfuerzos para llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no le conocen y a aquellas culturas que no han escuchado nada acerca de Cristo. La recepción, el envío y el sustento de los misioneros debe de hacerse de una manera digna de Dios, porque ellos son los mensajeros de Cristo. Esto quiere decir que nosotros, cuando tengamos la oportunidad, pues tenemos que tratarles de la misma manera como lo haríamos si estuviéramos recibiendo al mismo Señor. En la iglesia primitiva, el envío de los misioneros incluía la provisión, que es lo necesario para cubrir su viaje, el suministro de alimento, dinero, para que ellos pudieran tener sus gastos y pues que pudieran también vivir de una manera digna. Y cuando nosotros ayudamos a sustentar a los misioneros, pues estamos ayudando también a la difusión del mensaje del Señor. Cuando contribuimos en la obra misionera, pues debemos de recordar las palabras de Cristo que nos dice en Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justos recibirá. Y luego nos vamos a ir. Ya me pasé. Nos vamos a ir a los versículos 9 y 10. Y aquí en estos versículos va a condenarse el actuar de Diótrefes, quien está provocando la escritura de esta carta. ¿Por qué? Porque aquí Juan se siente un poco tensionado, un poco tenso con la situación que está viviendo con Diótrefes. Y aquí usa una palabra griega que es la palabra filoproteun, que quiere decir que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar, que él le gusta estar por encima de los demás. Y esta es la palabra que él usa para dirigirse a Diótrefes. Diótrefes se siente en un lugar más alto, se siente en un lugar de control y él rechaza, por lo tanto, como se siente superior, él rechaza la autoridad de Juan y rechaza también la ayuda de Juan. Sin embargo, hay que considerar una cosa, porque este orgullo egoísta pues está conduciendo fácilmente al pecado. ¿Por qué? Porque aquí nos encamina a la presunción y a la lengua maliciosa. ¿Y qué es lo que genera esto? Bueno, pues esto genera que se encuentre satisfacción al menospreciar al otro y elevarse a uno mismo. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque las personas que presentan este tipo de comportamiento, pues obviamente no están siguiendo el ejemplo de Cristo, ni tampoco están creciendo en el liderazgo de servicio.
Aunque se piense que a lo mejor se está sirviendo, no se está haciendo de la manera adecuada y no se está cumpliendo con la parte de compartir el mensaje de Cristo y la promoción de los propósitos del Señor. Y luego nos vamos a los versículos 11 y 12. Y aquí en estos versículos se hace una recomendación a Demetrio. Se le dice, no imites lo malo, sino lo bueno. Se pide la hospitalidad. Aquí para a Demetrio también. Y nosotros tenemos que tener algo muy consciente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no quedar atrapados en los comportamientos, en las actividades y en los pasatiempos que son comunes en el mundo, pero que no reflejan el carácter de Cristo, ni que tampoco promueven los propósitos de Dios y que inclusive hasta pueden contradecir las normas morales y la pureza que se supone que nosotros debemos de demostrar. No debemos de conformarnos al patrón de este mundo corrupto, ¿sí? Me gustó mucho esa imagen porque si se fija, es una persona, pero ¿qué es lo que está reflejando su sombra? Se supone que está reflejando a Cristo y se supone que nosotros deberíamos de ser de esa manera, que nuestra vida muestre a Cristo, que nuestra vida muestre nuestro carácter, que nuestra manera de ser muestre al Señor, porque nosotros se supone que debemos de ser imitadores de Cristo, con una conducta, con un carácter positivo, distinto a los que no son seguidores del Señor. ¿Por qué? Porque imagínense, usted está rodeado, por ejemplo, quizás en su trabajo, en su escuela, de personas que tienen 1000 problemas a su alrededor, de personas que tienen que enfrentar diferentes cosas todos los días. Y usted está ahí, en medio de todo eso. Pero si usted no hace la diferencia en ellos, si usted no muestra una diferencia con ellos, y no le quiero decir con esto, es que nosotros no vamos a tener problemas. No se trata de no tener problemas, se trata de la manera en la que los enfrentamos, ¿no? O la manera en la que nos vemos diariamente. Si nosotros no hacemos una diferencia, pues entonces, ¿qué es lo que va a querer la gente? No va a querer venir a acercarnos a ese Dios que nosotros estamos predicando, porque va a decir, pues, tú estás con Dios, yo no estoy con Dios, pero no somos diferentes en nada. No enfrentamos los problemas de la misma manera. Tú no tienes una tabla de salvación, yo tampoco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué voy a acercarme a buscar esperanza en tu Dios si ni tú tienes la esperanza? ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que tener ese algo diferente, ese algo que las personas tienen que venir a buscar cuando están necesitadas, cuando tienen problemas, que pueden saber que si en alguien pueden confiar o que si en alguien pueden creer es en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que hacer que para ellos realmente nuestra vida sea algo diferente, que les impulse, que les motive a acercarse al Señor. Y luego, no se mueve. Andrés, no se mueve. Ya. Luego nos vamos a la parte final. La parte final de la carta, pues, son los últimos 3 versículos, del 13 al 15. Y aquí, pues, se va a finalizar la carta, concluyendo con las palabras del anciano que la escribe, ¿no? La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Antes de estos versículos, Juan hace referencia a que pronto les irá a visitar. Y aquí, ¿qué es importante entender de esta carta? Son 15 versículos de la carta, pero ¿por qué se considera entonces esta carta una carta importante? Bueno, esta carta, aunque sean 15 versículos solamente, es un documento que es
muy valioso porque a pesar de ser el documento más pequeño del Nuevo Testamento y de la Biblia, este documento está enriqueciendo la historia bíblica por la causa del papel que está desempeñando al darnos el conocimiento de la comunidad y de la hospitalidad cristiana. Aquí nos está enseñando este libro a andar en la verdad, a practicar la hospitalidad cristiana, a apoyar a los misioneros y a evitar el liderazgo autoritario. Pero también esta carta nos está enseñando que debemos andar en la verdad, viviendo de acuerdo con la verdad del Evangelio. También nos hace un llamado, una advertencia contra el orgullo y contra la arrogancia cuando se enfoca en Diótrefes, ¿sí? Y también aquí nos está diciendo que la arrogancia es una actitud que es completamente contraria al espíritu del Señor. También nos hace una exhortación a seguir lo bueno, a imitar lo bueno y no imitar lo malo, y que seamos de buen testimonio. En resumidas cuentas, esta carta es un llamado a la fidelidad personal, a la generosidad con los hermanos y al discernimiento ante los líderes que están buscando su propio interés. La carta es una carta muy, muy pequeña, le digo, 15 versículos, y en resumidas cuentas, pues eso es lo que trae la carta.